Glorias a Dios, aleluyas, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Reciban todos la dulce y bendita paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más con ustedes el pastor Oscar Aliaga, desde la chura tierra Tarija, para compartir un momentito la palabra de Dios. Así que es un momento, es un instante muy importante para nosotros, para nuestras vidas. Y hoy quiero hablarte un tema muy especial. Lo estuve predicando en la iglesia, estuve hablando a los hermanos, a las hermanas. Me llamó demasiado la atención este tema muy importante. Escucha y obedece. Quiero ir al libro de San Lucas capítulo 6 en el versículo 46. San Lucas capítulo 6 en el versículo 46 dice: los dos cimientos. Conocemos nosotros la historia de los dos cimientos, la casa que fue construida sobre la arena y la casa que fue construida sobre la roca. Pero hoy yo quiero hablarte acerca de escuchar y obedecer, porque lamentablemente en nuestro mundo que vivimos escuchamos todo. Hemos llegado a escuchar prácticamente todo, pero lo que nos falta es ahora obedecer. Yo veo a los grandes escritores, hombres reconocidos, muchos que ya partieron, trayendo frases hermosas, frases maravillosas sobre la vida, frases sobre el amor, frases sobre tantas cosas. Son espectaculares, son maravillosas. Pero ellos mismos nos dicen muchas veces, dicen: mire, si hubiera escuchado a mi padre, si hubiera hecho lo que mi padre me dijo, cuánto no anhelo tener a mi padre a mi lado, cuánto no desearía que mi madre esté con aquellos consejos tan sabios, los cuales supe quizás desecharlo. Los escuchaba pero no los hacía. Entonces son dos cosas que nosotros no estamos haciendo: escuchar y obedecer. O quizás escuchamos pero no lo obedecemos. Hay lindas, hermosas alabanzas de adoración, de júbilo. Las escuchamos, nos gusta, lo gozamos. Nuestros corazones se gozan, se alegran al escuchar estas alabanzas, pero no las hacemos. Yo recuerdo una historia que un pastor nos contó, que vino desde el Brasil, lo cual había escuchado o había pasado él, no recuerdo porque es tantos años que ya pasó esta historia que contó este pastor, cuando él decía que un hombre, o sea, un hermano de la iglesia, un obrero o un ujier, como lo conocen ustedes, él cantaba en la hamaca: yo quiero trabajar para el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre, mire, y ocupado siempre estar en la viña del Señor y trabajar, etcétera, etcétera. Se conoce usted por demás esta linda alabanza. Pero hasta que uno de esos momentos se rompió la piola, la cuerda se rompió y él se dio un porrazo, un golpe, y le creció aquí un chinchonazo. Y bueno, ¿qué estaba haciendo él? Estaba trabajando para el Señor. Yo quiero estar ocupado para el Señor, ¿verdad? Bueno, la alabanza nos gusta, la alabanza nos deleita el corazón, el alma. Nos gozamos al escuchar las hermosas alabanzas. Pero escuchar es una cosa, obedecer es otra. Acá en mi país, en Bolivia, se dice: otra cosa es con guitarra. Vamos a ver la palabra de Dios. El libro de San Lucas capítulo 6 versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Permítame orar después de leer esta hermosa palabra y pedir a Dios la dirección. Padre, te adoro y te alabo, Señor. Concédenos a todos los que estamos acompañando este momento, esta transmisión, aprender de tu palabra, tener conocimiento de esta preciosa escritura, poder interpretar, Señor. Y no solo eso, enséñanos a escuchar y enséñanos a obedecer lo que hemos escuchado, tus leyes, ordenanzas, estatutos, mandamientos, Padre, para que nos vaya bien en esta vida y tengamos la vida eterna luego. Padre, yo bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas que están acompañándonos en esta hora, en este momento, porque sé que tú tienes el plan maravilloso de que ellos entiendan y aprendan a escuchar y aprendan a obedecer. Yo los bendigo a la distancia, Señor. Si están pasando dificultades, problemas, no sé, Señor, tú sabes y conoces, mas yo los bendigo en tu santo y precioso nombre. Amén, amén, Jesús. Qué hermosa palabra. Qué maravillosa palabra, de verdad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? ¿Por qué me hablan de que soy su Dios? ¿Por qué me dicen que soy su Señor? ¿Por qué dices que crees en mí, que me amas, pero no haces lo que yo te digo? Fue una palabra muy linda la que Jesucristo habló al contar la historia de las dos casas. Y esto es lo que nosotros debemos hoy analizar y meditar. Es lo que nosotros tenemos que comenzar a meditar y comenzar a analizar. Yo soy buen escuchador. A mí me gusta escuchar la palabra de Dios. A mí me encanta cuando voy a la iglesia. No me gusta que nadie me interrumpa. No me gusta que nadie me saque de esa concentración única, de esa concentración maravillosa de poder escuchar la palabra de Dios. Oh, maravillas. Pero luego que salimos de la iglesia, a 1 cuadra, 2 cuadras de la iglesia, wow, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué habló el pastor? No recuerdo. Entonces nos olvidamos lo que habló, o somos muy olvidadizos. Pero lo más triste es que no ponemos en práctica lo que hemos escuchado. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario para la salvación de mi alma, de tu alma, de nuestras almas? Jesús habló en el libro de San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, Jesucristo nos habló en el versículo 39. Wow, qué palabra más maravillosa la que el Señor nos habló para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos salvarnos de la ira venidera que está muy cerquita. Está a las puertas la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire lo que dice capítulo 5 versículo 39 del libro de San Juan, el tercer evangelio, ¿verdad? Dice en el versículo 39: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que yo, para ser salvo, para poder entrar en la vida eterna, para que yo pueda tener herencia en el reino de los cielos, para que cuando Cristo venga en la nube de gloria y llame por mi nombre, necesito escudriñar las sagradas y preciosas escrituras. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué es lo que estamos realizando hoy? Estamos escudriñando las escrituras en nuestra vida. O sea, lo que sucede en este tiempo es que la gente es lo que le da menos
oído o le da menos valor a lo que es la palabra de Dios. ¿Sabe? En la iglesia, no sé si ocurre lo mismo en tu iglesia, pero esto ocurre a nivel mundial. En la iglesia, cuando el pastor, o antes que el pastor tome el altar, ahí el coro, ahí está la banda, el grupo que va a cantar, que va a alabar, que va a adorar a Dios. Wow, la gente se goza. La gente se alegra, se goza y derraman su alma. Hay un derroche de alegría en el corazón del pueblo de Dios. Por ahí la banda está tocando. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Imagínense el pueblo. Estamos cantando, adorando. Ahí imagínense, el pueblo entra en la presencia de Dios, se sumerge en la presencia de Dios, en lágrimas, en llanto, porque está adorando a Dios, está alabando al Señor. Vamos ahora a recibir al pastor que va a traer el mensaje de la palabra de Dios. Ya no hay aquella libertad de escuchar el mensaje. Ya no hay aquel quebranto de escuchar la palabra de nuestro Dios. Ese momento me acuerdo que debo salir. Ese momento me acuerdo que tenía que dar una llamada. Ese momento me acuerdo que tenía que ir al baño, etcétera, etcétera. Hasta los niños se levantan en ese momento. Es que sucede lo que está viviendo la iglesia en estos últimos tiempos. Un día Jesucristo fue llevado por el por el Espíritu de Dios al desierto. Y fue tentado por el demonio, por Satanás en el desierto. Él, cuando fue llevado por el Espíritu de Dios en estos 40 días de oración, en estos 40 días de ayuno, el diablo se le presentó para tentarle, y ahí le colocó las piedras y le dijo: si tú eres verdaderamente hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No olvidemos los 40 días y las 40 noches de ayuno y de oración de Jesús. No olvidemos que Él tenía el poder de transformar aquellas piedras en pan. Y no olvidemos que ese momento Jesucristo tuvo hambre. Estaba con hambre, tenía hambre. Entonces, ¿qué sucede? En aquel momento de hambre lo podía hacer, pero no. Él recuerda, Él habla, Él se defiende, porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Estaba lleno de la unción, lleno del poder de Dios. Y les responde Satanás: no solo de pan puede vivir el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy nos podemos dar cuenta, la iglesia del Señor se convirtió muy materialista. Hemos dejado de lado lo que es la comida sólida, la comida espiritual, la comida que verdaderamente alimenta el alma. Por eso sabemos escuchar, pero no sabemos obedecer. Para yo salvar mi alma, en esta palabra está la salvación de mi alma. Lo que debo y lo que no debo hacer delante de mi Dios. Hoy estoy preocupado por el carro nuevo, por la casa nueva, por todo el terreno. Estoy preocupado por muchas cosas materiales, sabiendo que mañana viene Cristo, sabiendo que pasado viene Cristo, sabiendo que en cualquier momento Él vuelve y todo lo que he provisto, lo que tengo, no, eso se queda. Eso no se va. Esto es lo que tenemos que ponernos en el alma, en el corazón. No estoy diciendo que dejes de hacer esto. No estoy diciendo que dejes de tener un proyecto del carro de último modelo, no sé, o la casa más hermosa. No. Siguen tus sueños, pero no te olvides que lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Hoy nadie quiere escudriñar las escrituras. Hoy todos quieren leer la palabra de Dios. Y leer y escudriñar no es lo mismo. No es lo mismo. Necesitamos entender el contexto.
¿Sabe? Él nos está mandando a escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas está la salvación. Correcto, está en ellas. ¿Dónde están los 10 mandamientos? ¿Dónde está la fuerza del cristiano? ¿Cómo conseguir esa fortaleza del cristiano? ¿Cómo ser fuertes en el momento de la lucha, de la prueba? Si no tuviéramos la ley de Dios, no tuviéramos las ordenanzas, o no tuviéramos la palabra de Dios en nuestra vida, somos soldados desarmados y no tenemos cómo pelear contra el enemigo, cómo pelear contra el adversario de Dios y del hombre. Pablo, por ejemplo, dice: vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Pero qué armadura? Ahí nos habla de la fe, ahí nos habla de la palabra, la espada, etcétera, solamente para un ejemplo tuyo. Entonces, ¿qué es necesario para salvarme? Escudriñar la palabra. No solamente oír, escuchar, obedecer. Vamos a ver el segundo, el libro de Isaías 55, versículo 3. Isaías 55, en el versículo 3, nos dice la palabra del Señor de esta manera. Miren, escuchemos, porque esta es una palabra que a cada uno de nosotros nos lleva ¿a qué? A cosas grandes y maravillosas. Cuando, por ejemplo, yo no escudriño la palabra del Señor, no voy a descubrir estas cosas. No voy a saber ni siquiera que Jesús, que Dios está conmigo todos los días de mi vida. 365 veces te dice la Biblia: no temas, yo estoy contigo. Mire, 365 veces me dice la palabra de Dios que Él está conmigo. Quiere decir, cada día me repite Dios esa palabra, todos los días. Aunque esté en el valle de la sombra de muerte, Él continúa repitiéndome: yo estoy contigo, no temas. Pero si no escudriño la Biblia, la palabra de Dios, no voy a saber esto. Isaías 55, versículo 3. Otro paso importante para estar seguros y tener salvación es saber, como le dije, escuchar. Vamos a ver, escuchar. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Usted sabe lo que es inclinar el oído. Yo estuve comentando en el mensaje, inclinar, muchas veces inclinamos a los chistes, a lo que nos va a decir alguien. Dice: ven a ver, te quiero contar algo. ¿Qué hace usted? Hace esta actitud, ¿verdad? Inclina el oído de esta manera para poder escuchar. Dios no te está diciendo que inclines de esta manera para lo que Él quiere hablar contigo. No, esto se llama humillarnos delante de Dios, abrirle el corazón. Porque tú puedes estar con tu oído así esperando que Dios te hable algo. No, si tu corazón está cerrado, está duro, Él ¿cómo va a hablar contigo? Necesitas venir delante de Él. Yo pienso que esta palabra es para que todos nos vayamos a humillar delante de Dios para poder escuchar la voz del Espíritu Santo del Señor. No nos olvidemos de aquellos dos hombres que subieron a orar, el publicano y el fariseo. Dice que el publicano oraba consigo mismo, el fariseo hablaba a los cuatro vientos de lo que él era y lo que no era. Bueno, se autojustificaba. Mientras que el publicano dice: Señor, mire qué humildad, sé propicio a mi pecador. O sea, como decir, no soy digno ni de levantar mis ojos para mirarte allí. Se imagina, nosotros miramos al cielo: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo quiero hablar con Dios. ¿Dónde está Dios? Qué soberbia, ¿verdad? Y dice que cuando Juan escuchó la voz de Jesucristo en el libro de Apocalipsis, cayó desmayado como muerto.
a causa de esa presencia, y no solamente por la presencia, porque él no le vio, sino que él estaba de su detrás. Al escuchar aquella voz como trueno, cayó en señal de humildad. Entonces esta es la manera de inclinarnos a él, nuestros oídos. Dice: inclinad vuestros oídos y venid a mí. Ya Jesús en Mateo 11:28 dijo: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados, yo les voy a hacer descansar. Pero ¿quiénes vinieron? Los que escucharon y obedecieron. Mire, los que escucharon y obedecieron. Pero dice que algunos escucharon y no obedecieron porque no vinieron. Usted sigue con problemas, usted sigue con dificultades en la casa, en la familia, en el hogar. Usted sigue pasando tanta angustia, tanta tribulación. Hasta llegó el momento en que dijo: yo creo que Dios no existe porque Dios no hace nada. Es que usted escuchó y no vino. Escucha y obedece, porque Él dice: y venid a mí. Inclinen vuestros oídos y venid a mí. Ahora dice el versículo 3, estamos leyendo Isaías 55:3. Oídme, oíd y viviréis. Oh, maravilloso. ¿Cuál es el secreto entonces de ser bendecido, de ser respondido, de ser prosperado, de ser curado, sanado, liberado y todo? Oír y obedecer. Escuchar y obedecer. Me recuerdo el ciego Bartimeo en el camino pidiendo un milagro, y la gente diciéndole: cállate, ciego, no hables, le molestas al maestro, él no te va a escuchar. Y él continuaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Jesús se detuvo y dijo: llámenle. Mire, él podía haber dicho: yo no voy a ir, que él venga aquí. Como el duro de Naamán, al último tuvo que ir. Bueno, no, él dice: voy. ¿Dónde está? Aquí está. Él no miraba. Y le dice Jesús: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. Escucha y obedece. Entonces dice más la palabra de Dios: oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El juramento que Dios hizo a David, él juró por él mismo, porque no hay otro mayor que él, que no faltaría en el trono de David un hijo de él que se sentara. Aunque Salomón había sido terriblemente idólatra después de su vejez, Dios se acordó del juramento, y bueno, Salomón también se arrepintió. Y Dios no quiebra su juramento, Dios no quiebra lo que Él nos ha prometido. Entonces podemos entender que necesitamos escuchar e ir a Él, hacer la obra, o sea, la acción es lo que falta. Estamos escuchando, oímos la palabra, todos escuchamos maravillosamente la palabra de Dios. Ahora falta la acción. ¿Qué es la acción? Es hacer. Usted puede conjugar el verbo jugar. Sin jugar nunca va a sentir lo que es verdaderamente ese verbo. El verbo jugar es maravilloso, pero no lo vamos a sentir nunca si no lo hemos hecho, si nunca lo hemos practicado. ¿Me entiende? Necesitamos poner en práctica lo que decimos que escuchamos. Yo escucho la voz de Dios, a mí me gusta obedecer a Dios. Hagamos. Vamos a ir a lo siguiente, la palabra obedecer. Wow, esto es maravilloso. El profeta Jeremías en el capítulo 7, versículo 33 nos habla lo que el Espíritu Santo le habló a él y nos los trae para nosotros. Capítulo 7, versículo 33, el libro de Jeremías nos dice así. Mire, dice: y serán los cuerpos muertos de este pueblo. Jeremías 7:23, perdón, estoy leyendo 33. 7:23 dice la palabra de Dios así. Ahora sí, dice: mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis
por pueblo. Ahora dice, obedezcan, hagan, dice, y anden en todo camino que les mandé, para que les vaya bien. Tan difícil será escuchar y obedecer. Sí, cuesta. No le voy a decir que yo soy un santo que obedezco a todo. No, cuesta. Cuesta porque hasta el día de hoy estamos creciendo cada día más espiritualmente hasta llegar a la estatura divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos está costando. Le está costando al pueblo, le está costando a la gente, le está costando a usted, nos está costando obedecer. ¿Por qué? Muchos conocen la palabra de Dios, muchos se sabe la Biblia, muchos se ha leído de capa a capa, como se dice, pero el obedecer. Muchos son oradores, ayunan, Dios mío, que da miedo. Son tan santos que hasta en las redes sociales bombardean acerca de que esto, que aquello, que no se debe, que un cristiano no puede, que aquí, que allá. Maravilloso. Jesucristo, Dios, Jehová, dijo una palabra muy hermosa, que Dios se alegra y se goza antes del sacrificio, mejor la obediencia. Y esto le costó el reino al rey Saúl. El rey Saúl le costó tanto esta parte en su vida, la parte de la obediencia. Él sabía escuchar, porque no te olvides que él buscó escuchar la voz de Dios a través de profetas, a través de sueños, a través de las piedras de Tumim. Trató de escuchar incluso a través de la voz de una bruja, de una curandera. Él trató de escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios se le perdió en él, ni por revelación, ni por visión, ni por nada. ¿Ya por qué? Porque él era desobediente. Él quería escuchar, él quería gloria, él quería honra, él quería poder, unción, nada más. Por ahí yo escuché a aquellos fanáticos hablar y decir: mira, este pastor tiene revelaciones, este pastor ora por milagros y por sanidades. Wow, este pastor es de Dios, que acá, que allá. Pero ¿de qué sirve todo esto si no obedecemos la palabra del Señor? Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El versículo 22 dice: pero muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, al ciego hicimos ver, al muerto resucitar, al paralítico caminar. Y Jesús le dirá: ¿y a mí qué? Porque primero es la obediencia, después el sacrificio. Entonces tomemos en cuenta esto, que es muy importante. Y acá yo veo en la palabra de Dios en el versículo 23, cuando dice: mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz. Escuchen mi voz. Le voy a dar un ejemplo más de un profeta que no quiso escuchar la voz de Dios. El profeta se conocía perfectamente a Dios, porque él es un profeta. Dios le dijo: ve a Nínive. Ya sabe de quién estoy hablando, de Jonás el rebelde. Jonás, ve a Nínive y proclama que de aquí a 40 días Nínive será destruido. Jonás dice: qué bueno que se destruya. Son unos sinvergüenzas, Señor. Estos son unos malditos, que se mueran. Él quería el juicio pronto para los ninivitas, porque eran sanguinarios, eran una generación de rapiñas, dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero ¿quién soy yo para desear la muerte del prójimo? ¿Quién soy yo para desear la muerte o la destrucción de una ciudad, de una nación? Entonces sucede que Jonás decide ir a Tarsis en vez de Nínive. Y aquí comienza la historia de Jonás. Aquí comienza la historia de Jonás, cuando Jonás fue tragado por aquel pez gigante, fue expulsado y tuvo una marca en el rostro, por la que la gente le llama, o los escritores le llaman, la marca de la desobediencia. ¿Sabe una cosa? Cuando Jonás entró en la ciudad de
de Nínive, camino de 3 días, comenzó a proclamar y decir: Nínive, ninivitas, de aquí a 40 días Dios destruirá esta tierra, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Los ninivitas escucharon. Sí, ellos eran buenos oidores, pero ¿sabe qué? Desde el rey hasta el más pequeño se convirtió no solamente en un oidor, sino en un hacedor. ¿Qué hicieron? Se humillaron. Dice que el rey proclamó ayuno seco. Ayuno seco hasta las criaturas y los animales. Esto llegó a tocar el corazón de Dios. Oh, maravilloso. El único que estaba enojado era Jonás. Yo sabía, Dios es pronto en misericordia y tardo en airarse. No, yo sabía que Dios se conduele. Entonces, qué lindo es el ejemplo de escuchar y obedecer. Y acá me dice la palabra de Dios: mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz. Cuando Dios mandó la plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto, les dije una vez, Faraón no quiso escuchar esta voz y mucho menos obedecer. Pagó las consecuencias de que el primogénito, el heredero, muriera. Y no solo de él, de los soldados y los animales. Y algunos judíos que no obedecieron y no creyeron, tuvieron que caer y perecer. Qué triste. Qué triste es cuando escuchamos la advertencia de Dios, escuchamos el llamado de Dios, escuchamos que no se debe hacer esto y no obedecemos. El resultado es triste, es tremendamente triste. Solo es necesario escuchar y obedecer. Para no ir mucho más allá de este mensaje, yo quiero recordarles el caso de las 2 hermanas de Lázaro, el que resucitó de la tumba a los 4 días, Marta y María. Dice que Jesús, un día pasando por allá, se acercó a la casa de sus amigos, y dice que cuando Marta le vio, se puso a colocar el agua y hacer hervir y hacer cocer, no sé, el mote y el pescado, etcétera, etcétera. Pero María dice que estaba sentada a los pies de Jesucristo, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Ya le dije en un comienzo que dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es más importante en la vida de un hombre? ¿Qué es primero en la vida de un hombre? Primero es Dios, primero es la palabra. Yo recuerdo cuando Jesucristo un día estuvo muy cansado y con mucha hambre, demasiada hambre que él tenía, porque habían recorrido mucho, habían llevado la palabra del Señor, el mensaje de Dios a los pueblos. Y Jesucristo llegó a Samaria, y allá en Samaria, cerca al pozo de Jacob, él se quedó quieto ahí porque tenía ya hambre. Dice allí en el capítulo 4 de San Juan, versículo 1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos, dice, fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y dijo que dio a su hijo José, dice. Y estaba allá el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se acercaron sus discípulos, ¿verdad? Porque allá se sentó Jesucristo junto al pozo, y dice que era como la hora sexta, 3, 4 de la tarde, ¿verdad? Más o menos. Entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida, dice. En el versículo 14, en el versículo
más adelante Jesucristo le habla a sus discípulos, le dice a sus discípulos que su comida era hacer la voluntad de Dios. Voy a leer unos versículos más adelante para entender. Dice en el versículo 17, en el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús dijo a la mujer: cree que es la hora que viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, etcétera, etcétera. Mas la hora viene, les habló Jesucristo sobre la adoración que se hace a nuestro Dios, a nuestro Padre celestial. Jesucristo olvidó su hambre, olvidó lo primero que estaba en su cuerpo, que era el hambre, y Él se comenzó a dedicar a predicarle a la mujer samaritana, porque esa era la comida del Rey de Reyes: hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que nosotros podemos entender, que es primero hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre celestial. Voy más adelante en el versículo 27. Entonces dice: vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer samaritana. Sin embargo, nadie dijo nada. ¿Qué preguntáis o qué habláis con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, escuchad lo que me dijo este hombre. Oh, gloria a Dios. Entre tanto, los discípulos en el versículo 31 les rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: mire, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces ellos pensaron que la mujer samaritana le dio de comer. No. Vemos que en primer lugar es la comida espiritual. Entonces, cuando Marta estaba tan afanada, se acerca al maestro y le dice: Señor, ¿no te da pena que yo esté aquí haciendo todo y mi hermana feliz sentada ahí escuchando a tus pies la palabra? Y Jesús le dice una respuesta muy preciosa: Marta, Marta, afanada y turbada estás. O sea, trató de hacerle escuchar el mensaje. Por eso les repitió. Recuerda lo que mamá dice, ¿verdad? Te he dicho miles de veces. No sé cuántas miles de veces, porque yo recuerdo que me dijo una vez, y la mamá viene y me repite: yo te he dicho miles de veces, millones de veces te lo he repetido. Pero muchas veces no lo repite. Una vez dice, y para ella ya no sé si esto lo multiplicará o le hará, no sé, no sé, lo dividirá en la tabla del logaritmo, no sé qué. Pero las mamás son así: te dije millones de veces que no hagas, pero si solo una vez me dijo. Pero Jesús le tuvo que repetir a Marta y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con las cosas. Una sola cosa es necesaria. Mire, una sola cosa es necesaria, y tu hermana eligió la mejor parte, y nadie se lo va a poder arrebatar. Ni la muerte, ni principados, ni potestades, nadie nos podrá arrebatar esta palabra preciosa y hermosa y maravillosa. Por eso es necesario saber escuchar. Por eso es necesario saber obedecer. ¿Sabe qué dice el libro de Santiago? Santiago 1, no son Santiago, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo 21, nos dice la palabra de Dios de esta manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con amor, con humildad, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ¿cómo va a salvar mi alma si a mí me gusta escuchar y no obedecer? Por eso dice que escuches con mansedumbre, con amor, que esta palabra puede salvar tu alma. Si no obedeces, si no le das valor, si no le das lugar a esta palabra, en vano será tu caminar. Escucha y obedece. Que Dios te bendiga. Muy bien, queridos hermanos, ha llegado el momento de orar por cada uno de ustedes. Quiero de antemano agradecer a todos los que están mandando sus pedidos de oración,
los cuales están pidiendo que clamemos por su familia, y por supuesto estamos seguros que el Señor va a venir a bendecir grande y poderosamente tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia. Estamos en el segundo día de oración y ayuno seco. Son 72 horas. Estamos completando el segundo día el día de hoy. Estaremos orando por ustedes, estaremos clamando por ustedes siempre. Quiero pedirte que hoy inclines tu rostro y ores juntamente conmigo. Oremos al Señor para que Dios traiga sosiego, para que Dios traiga paz en tu vida, en tu alma, en tu corazón. Maravilloso Dios, Padre eterno, permíteme agradecerte con todo mi corazón. Agradecerte por tu infinita misericordia, por tu infinita bondad. Darte gracias por cada una de las vidas de las personas. Que en este momento, Señor, tu Espíritu Santo descienda y puedas obrar de una manera grande, especial y maravillosa. Que tu poder, que tu gracia, Señor, inunde en cada vida, inunde en cada corazón, cada hogar y cada familia. Que tu gracia sea tan grande, tan maravillosa, que estoy seguro, Señor, que a partir de este momento todo cambiará en esta vida. Sabremos escuchar y sabremos obedecer. Queremos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. En Santiago capítulo 1 versículo 19 dice, Señor, que nosotros debemos amarnos. Señor, que todo tiene que ser para tu gloria. Y dice el título, Señor, hacedores de la palabra. Queremos ser hacedores. Queremos ser cumplidores de tu palabra. Enséñanos a obedecer, humillar nuestros corazones delante de ti, como dice tu palabra. Si mi pueblo se humillare, aleluya. Padre, te pido misericordia. Te pido misericordia por este hogar. Te pido misericordia por esta familia, por esta casa, Señor. Que tú puedas destruir toda obra del infierno, Señor, y puedas restaurar cada uno de los corazones, las vidas y las familias. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, hoy más que nunca vengo a agradecerte. Hoy más que nunca vengo a darte gracias, Señor, porque sé que de tus manos vendrá la fuerza. Sé que de tus manos vendrá la victoria. Sé que de tus manos vendrá la bendición y la misericordia. Entra con providencia en los hogares, en las casas, en las familias. Hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, Jesús. Que Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos porque sabemos que ustedes siempre nos están acompañando todas las veces que tenemos la transmisión. Te pido un favor, comparte con un ser querido, comparte con un hermano, con el vecino, comparte con alguien que necesita la palabra del Señor, o quizá con un hermano que cayó de la fe, que hoy está desviado, que hoy no quiere más escuchar nada, que escuche la palabra. Ora por él. Todos merecemos una oportunidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades y Él está pronto para ayudarle. Él está pronto para salvarle. Él está pronto para perdonarle y restaurarle. Y nosotros tenemos que ser parte de esa restauración. ¿Cómo, pastor? Acompañando, llamando, mandando mensajes, hablándole a él, compartiendo el enlace para que él pueda edificarse a través de la palabra de Dios. Y va a ser maravillosamente bendecida esta persona. Va a ser maravillosamente bendecida esta persona cuando escuche el mensaje de Dios, cuando escuche el mensaje de la palabra de Dios. Y le invitamos a estar siempre acompañándonos en las redes sociales, compartiendo, dando un like, me gusta, no sé. Esto hace que muchas vidas puedan ser alcanzadas por el amor de Dios, por la palabra de Dios, por la promesa de nuestro Dios. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios reine en cada vida, que reine en cada corazón. Permiso.